Saludos camarada de produceaudio.net, hoy quiero compartir contigo 5 errores de grabación que yo he cometido y que tú deberías intentar no cometer si no quieres llevarte los sustos que yo me he llevado. Se trata de, digamos, una lista de 5 detalles que deberías tener en cuenta para no caer en trampas que dilapiden tu sonido incluso antes de llegar a la mezcla, porque muchas veces, especialmente cuando estamos en el home studio divirtiéndonos y registrando señales de cualquier forma, pues podemos caer en trampas que, como te digo, dilapiden el sonido de nuestra grabación y que cuando lleguemos a la mezcla sea algo insalvable. Y como te decía, a mí me ha pasado y no me gustaría que te pase a ti. En primer lugar, el error número 1 que yo he cometido y que tú no deberías cometer: no tener en cuenta, por un lado, el sample rate, es decir, la resolución de calidad de la grabación, y por otro lado el gain staging, que es muy importante. Son dos cosas que deberían, digamos, ser el core de todo y lo primero en lo que pensemos. Por un lado, sample rate, ¿qué es eso? Pues el sample rate es, digamos, el tamaño de las muestras que nuestras interfaces digitales toman. Entonces, normalmente la calidad del audio se define por su sample rate, por digamos, el ratio de sampleo. Y piensa que la calidad de un CD es 16 bits, 44.100 hercios. La resolución de grabación suele ser un poquito más alta para luego transformar a 1644. Normalmente nosotros grabamos en 24 bits, 44.100 hercios, o en 24 bits, 48.000 hercios. Eso significa que estamos tomando por cada segundo 44.100 o 48.000 tomas de 24 ceros y unos. Eso es más de 1.000.000 de ceros y unos por segundo. Es decir, es una resolución mucho más amplia que lo que tenía una cinta analógica en los 50 o en los 60. Entonces es muy importante que tú, cuando comiences tus sesiones, decidas la calidad en la que quieres grabar al crear la sesión. Porque no pocas veces nos pasa que creamos una sesión de cualquier forma, se queda en 16 bits 44, empezamos a grabar y cuando hemos terminado nos damos cuenta de que estamos por debajo de la resolución óptima para grabar. ¿Por qué digo resolución óptima? Porque normalmente con 24 bits, 44.100 o 48.000 hercios es suficiente. Sí, se puede grabar a 32 bits, 196.000 hercios. Sí, claro que sí. Si quieres una resolución brutalmente grande y brutalmente estratosférica, puedes grabar a esos niveles, pero es verdad que los archivos de audio van a pesar un quintal, que tu ordenador va a ir mucho más cargado y menos raudo, y que realmente en la industria musical todos los discos que escuchas, el 95% de los discos que escuchas en la radio están grabados a 24 bits, 44.100 o 48.000 hercios. Es decir, por encima de eso realmente no tienes por qué ir, no es necesario, y muchas veces es más un tema de las propias marcas de fabricante que quieren seguir vendiéndote equipos que funcionan con más y más resolución, pero probablemente no la necesitas, y menos en un entorno de home studio. Así que yo te recomiendo que valores siempre, cuando crees tu sesión, 24 bits, 44.100 hercios, o 24 bits, 48.000 hercios si quieres. Y así tendrás suficiente resolución y suficiente, digamos, amplitud de entrada en tus señales para poder grabar señales que tengan una calidad suficientemente alta para luego poder mezclarlas, masterizarlas y publicarlas en un disco y que realmente suenen al 100% de su potencia. Por otro lado, te decía que en este error número 1 también he incluido el gain staging, las etapas de ganancia, porque muchas veces cometemos errores a la hora de grabar señales con una intensidad que no es óptima, y eso puede arruinarla completamente, y cuando lleguemos a la mezcla decir, uff, esto no suena ni de lejos como sonaba el día de la grabación. ¿Por qué? Porque es verdad que en el mundo analógico se tendía a grabar las señales con mucho volumen, muy cerca del cero, porque había mucho ruido por debajo que queríamos evitar. Entonces grabábamos, para tener una buena relación de señal-ruido, grabábamos muy arriba. Pero en el mundo digital no hace falta. De hecho, en el mundo digital, irse muy arriba, cerca del cero digital, es correr peligro de clipping, correr peligro de que la señal llegue al cero y entonces sea cercenada. Y además se genere un artefacto, un ruido que te aseguro que no querrás escuchar en tus discos. Por eso yo te recomiendo que si estás grabando en digital, intentes mantenerte en un nivel óptimo, en un nivel intermedio, entre menos 18 y menos 10 dB full scale, que son la medida digital de tu DAW. De hecho, en cada una de las pistas de tu DAW tienes un indicador de señal, pues en la mitad. ¿Para qué? Para tener suficiente cantidad de volumen de señal sin llegar arriba y peligrar y acabar clipeando y estropeando la señal antes de llegar a la mezcla. Así que piensa en lo que te digo como paso 1 y como error 1, que yo he cometido y que no deberías cometer. Siempre crea tus sesiones teniendo en cuenta la resolución a la que vas a grabar. 24-44.1 es suficiente. Y además, cuando grabes tus señales, pon el volumen de tu previo de entrada a un nivel suficiente para que la señal se mantenga con una intensidad media entre menos 18 y menos 10 dB full scale, para que si hay picos, que los va a haber, nunca lleguen al cero.
Error número 2 que yo he cometido y que no quiero que tú cometas si quieres mantener el orden y la limpieza en tus sesiones. Nombra cada una de las pistas donde vas a grabar tus instrumentos antes de grabar. ¿Por qué te digo eso? Porque normalmente en un DAW, cuando tú generas una pista, la pista se llama por defecto Audio 01, Audio 02, Audio 03 o Track 01, Track 02. Entonces, si tú activas el botón de grabación, te pones a grabar y grabas audio en esa pista, el DAW la va a nombrar Track 01.01. Si grabas otro trozo, será Track 01.02. Y así sucesivamente. Entonces, si grabas 25 pistas por trozo, cuando mires en tu disco duro tendrás track 01.01, track 01.02, track 02.01. Va a ser una auténtica locura. ¿Cómo evitamos esto de una forma muy sencilla? Pues poniendo el nombre a la pista antes de grabar. Si yo voy a grabar una voz y a la pista donde grabo esa voz le pongo de nombre voz principal, cada vez que yo pulse el botón grabar, mi DAW me pondrá un archivo en el disco duro que se llamará voz principal 01, voz principal 02. Eso te va a generar el nombre automáticamente para tu archivo de audio. Y así cuando busques en tu carpeta de tu proyecto el audio, pues vas a tenerlo todo nombrado como debe ser y lo vas a tener todo ordenado, y la facilidad que vas a tener para encontrar lo que buscas va a ser abismal comparado con Track 01 o con Audio 01, Audio 02, Audio 03. Y fíjate que es algo muy tonto, pero muchas veces no caemos y acabamos teniendo un amasijo de pistas en el disco duro que decimos, esto yo no sé ni lo que es, y sobre todo corre el peligro de que, esto no sé lo que es, lo borro, y cuando abro la sesión no está. Error número 3, en el que yo he caído y en el que espero que tú no caigas, porque este también es de derribo. La materia prima es clave, y cuando hablo de materia prima no hablo de micro, de previo, de cable, no, hablo de canción, intérprete y backline. Lógicamente, si la canción no conmueve, si no está al 100% de su potencial, da igual quién la grabe y da igual quién la mezcle. No va a competir y a conmover ni la mitad de lo que lo hace una canción que realmente está redonda y terminada. Por eso, camarada, trabaja siempre en tu repertorio o en el de tus clientes antes de pulsar el botón rojo de grabación. Todo el trabajo que le eches a esa canción, todas las vueltas que le des, seguro que le van a venir bien y seguro que la harán competir y conmover mejor. Por ende, tu producción acabará conmoviendo y compitiendo mejor. Por otro lado, el intérprete. Lógicamente, quien tiene que tocar el instrumento o cantar esa canción tiene que ser alguien que esté descansado, que esté entrenado y ensayado, que conozca bien el repertorio y que incluso el día de la grabación esté cómoda, esté cómodo, esté relajado, porque nos tiene que dar el 100% de lo que tiene como intérprete. Una persona que no está bien ensayada y que se pone nerviosa cuando llega el momento de grabando, o una persona que va borracha, o que no ha descansado, o una persona que no está cómoda y que está preocupada el día de la grabación, no va a tocar ni la mitad de bien que alguien que está tranquilo o tranquila y que está simplemente pum 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 entregando y concentrado en lo que tiene que escupir como intérprete, en la propia canción y en la emoción que tiene que transmitir con su instrumento. Por eso el intérprete es también clave, que trabajemos con él a nivel de ensayo, a nivel de mindset e incluso a nivel de comodidad el propio día de la grabación. Por último, backline. Importantísimo que la guitarra, el bajo, los amplis, la batería, las trompetas, aquello con lo que vayas a grabar, los instrumentos que vayas a utilizar, que estén a pleno rendimiento. Lógicamente, si grabamos una canción con un bajo que tiene las cuerdas un año puestas, o con un ampli de guitarra que hace ruido y cuando dejas la guitarra callada hace... O si grabamos con una batería que tiene los parches que parece que le ha pasado una excavadora por encima, pues lógicamente la materia prima no va a tener la misma calidad. Y aunque la toque el mejor músico del mundo y aunque la canción sea preciosa, si los instrumentos con los que la tocamos no están al 100%, el sonido final tampoco va a estar al 100%. Por eso, preocúpate, camarada, por llevar tu guitarra a un luthier, que le cambien las cuerdas, que la afinen, que la octaven, llevar tu bajo, llevar el ampli a reparación si necesita digamos, un retoque para no hacer ruido, cambiar parches de tu batería y tener todo lo que tiene que ver con los instrumentos musicales al 100% el propio día de la grabación. ¿Para qué? La canción sea maravillosa, el intérprete esté en plena forma para interpretarla y el instrumento con el que vas a trabajar o con el que el intérprete va a trabajar esté al 100% de su rendimiento, porque como te decía al principio, esto es el ingrediente esencial de tu producción musical. Todo lo que puedas conseguir de elevar la calidad de canción, intérprete e instrumento se va a traducir en calidad final de tu producción. Es así, y yo he grabado canciones mediocres tocar de cualquier forma y con cualquier instrumento, y luego es imposible, por muy buen ingeniero de mezcla que seas, hacer que eso compita y conmueva. Error número 4, que está relacionado con lo que hablábamos ahora mismo. Lógicamente, cuando cambian las cuerdas de una guitarra o cuando cambian los parches de una batería,
El instrumento y las cuerdas necesitan unas horas, unos días para asentarse. Una guitarra con las cuerdas recién cambiadas tiende a desafinarse porque la cuerda todavía no ha enganchado la tensión de forma completa. Entonces te recomiendo por un lado que cambies tus parches de batería, tus cuerdas de guitarra y de bajo y demás entre 3 y 5 días antes de la grabación para que puedas tocarlas durante esos 5 días y que el propio instrumento agarre la tensión y luego no se te desafine. Por otro lado, el error más común que veo en las grabaciones y que yo mismo he cometido es llegar con una guitarra, con un bajo, con una batería recién encordados y ponerte a grabar, afinar al principio y no volver a afinar. Y claro, en cuanto la guitarra pierde un poquito de tensión, se acabó. Se desafina y esa toma ya no hay quien la arregle. Por mucho que sea Gandalf, el mago de la mezcla, eso no lo arregla ni Dios. Entonces lo que hay que pensar es en cada vez que vayas a grabar, afínate. Cada vez que vayas a grabar, revisa la tensión de tus parches. Y no digo cada día, no. Cada trozo, cada canción. Es decir, antes de pulsar el botón grabación, tú coges tu guitarra, la metes en tu afinador, la afinas, está fetén, grabando, toco un tramo, paro, perfecto, vamos a grabar otra vez, un segundo, vuelvo a afinar mi guitarra o mi bajo, o vuelvo a revisar la tensión de mis parches de batería, es decir, revisa el instrumento, especialmente si ha sido encordado o emparchado en los días anteriores, revísalo para cada toma, porque un error muy frecuente es afino, está afinado, me pongo a tocar, me olvido de la afinación y cuando termino la grabación me doy cuenta de que en 3 canciones la guitarra está... Y eso no hay quien lo arregle. Eso es tirar el tiempo. Por una vez más, no tener en cuenta un detalle tan simple como, a ver, es que yo no puedo afinar en cada toma, si es que me cuesta 15 segundos. Pam, 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 vale, está afinado. Grabando. Así que cambia las cuerdas y los parches de tus instrumentos 4 o 5 días antes de grabar, tócalos bien para que cojas la tensión y por supuesto afina y revisa tu afinación en cada toma antes de pulsar el botón rojo cada vez que lo pulses. Por último, error número 5 que muchos músicos cometemos cuando nos grabamos nuestro propio repertorio y especialmente cuando exportamos las pistas para mandarlas a que un ingeniero las mezcle. Nosotros desde que pulsamos el botón rojo de grabar hasta el mastering deberíamos trabajar siempre en la misma resolución y lógicamente cuando termines tu grabación y si quieras exportar las pistas, o bien porque las vas a mandar a mezcla, o bien porque las vas a mezclar en tu home studio, da igual. Lógicamente vas a separar los pasos, una cosa es grabación y otra cosa es mezcla. Vas a querer exportar esas pistas. Y yo te recomiendo que tengas mucho cuidado con el sample rate para mantenerlo en la resolución original que fueron grabadas y no transformarlo. Por otro lado, un error muy frecuente también que cometemos y por ejemplo con pistas que yo recibo de mis clientes exportan toda la sesión en pistas estéreo, pero muchas de las pistas de la sesión son mono. Un bombo suele ser mono, una caja suele ser mono, un bajo suele ser mono, una guitarra suele ser mono, una voz suele ser mono, pero a la hora de exportar muchos DAWs por defecto exportan en estéreo y si tú no le dices hey, que esto es una pista mono, él va a exportar una pista estéreo que lleva el mismo contenido en ambas pistas pero que pesa el doble. Entonces es un poco, digamos, cargar de trabajo al ingeniero de mezcla cuando tú simplemente conmutando entre mono o estéreo podrías exportar las pistas en sincronía y en el formato que tengan, que deban tener, y en mono, si son pistas mono originalmente, o en estéreo, si es que son una pista estéreo. Lógicamente, como te decía, bombo, caja, voz, guitarras, bajo, suelen ser mono. Unos overheads de batería, suele ser estéreo, una pista estéreo. O un sinte que lleva un efecto estéreo, pues suele ser una pista estéreo. Es decir, es muy fácil distinguir qué es mono y qué es estéreo. Y te recomiendo que cuando llegue el momento de exportar tus pistas para llevarlas a la mezcla, tengas en cuenta eso. Por un lado, la resolución original, mantenerla, y por otro lado, entender qué es mono y qué es estéreo para poder exportar en mono o exportar en estéreo. Así que hasta aquí 5 errores que yo he cometido y realmente son 5 consejos que te doy para que tú no cometas esos errores. Fíjate que es muy sencillo, fíjate que no tiene, digamos, mucha ciencia detrás y que en muchos casos es simplemente una tontería que muchas veces pasamos por alto, pero que puede significar el caos absoluto y el fracaso absoluto a la hora de competir y conmover con lo que estamos grabando en casa. Ojo en primer lugar al sample rate, a la resolución a la que quieres grabar, 24-44.1 desde luego es ideal. Ojo al gain staging también en ese primer error que yo he cometido que no quiero que cometas tú. Ojo en segundo lugar a cómo etiquetas las pistas de tu DAW antes de grabar para no liar un amasijo de pistas sin sentido y sin nombre en tu disco duro. Es muy sencillo poner el nombre antes de grabar y vas a mantener el orden y la limpieza y desde luego te va a venir de cine. Ojo por supuesto a la materia prima, canción, intérprete e instrumento, porque de poco sirve tener el mejor estudio del mundo o ser el mejor ingeniero del mundo si la materia prima no funciona. Trabájala antes de pulsar el botoncito rojo, porque desde luego eso te va a multiplicar la competitividad final, y piensa en que sin un buen ingrediente es imposible cocinar una buena comida. Ojo en cuarto lugar a la afinación, ojo a los parches y a las cuerdas nuevas. No te olvides nunca de chequear tu afinación en cada una de las tomas que hagas para tu grabación, porque
no pocas veces un instrumento recién encordado o recién emparchado se te puede ir, puede que no te des cuenta y cuando llegue el momento de escuchar tus brutos digas, no, no me puede estar pasando esto. Y fíjate que es un detalle como el de renombrar una pista, es meter un cable en un afinador, chequear y seguir adelante. Y por último, ojo a la exportación de tus pistas una vez que hayas terminado tu grabación y vayas a la mezcla. Ojo a mantener ese sample rate, esa calidad de grabación y mantenerla en tus multitracks para la mezcla. Y ojo a si exportas en mono o exportas en estéreo, porque desde luego con un gesto muy sencillo le vas a ahorrar mucho trabajo al ingeniero de mezcla o te vas a ahorrar mucho trabajo tú después intentando descifrar qué era mono y qué era estéreo y transformando y perdiendo el tiempo, que en muchos casos cuando contratas a un ingeniero el tiempo es dinero. Así que espero que este vídeo te haya inspirado mucho, camarada. Son errores que yo he cometido en mi andadura no pocas veces y que quería compartir contigo justo para que a ti no te pase, porque pueden dar al traste con una grabación y con una producción y fíjate que en la mayoría de casos no tienen nada que ver con física de ondas, simplemente tienen que ver con utilizar la cabeza y ser precavido o precavida. Me encantará que tú compartas conmigo si quieres algunos de los errores que hayas cometido en tus grabaciones, algunos de los fiascos que te hayas encontrado, algunas de las sorpresas que te hayas encontrado, porque hablar de lo que muchas veces nos pasa y nos ha pasado y hablar de nuestras miserias a veces da un poco de cosita, ¿no? De vergüenza, pero es verdad que hablar de lo que nos ha pasado y de los errores que hemos cometido puede ayudar a muchísima gente y te insto a que compartas conmigo debajo de este vídeo un comentario y me cuentes tú si has cometido alguno de estos errores o qué errores has cometido tú de los que te arrepientes y te has vacunado para no cometerlos nunca más. En fin, será un honor saber de ti y poder, bueno, pues aprender también de tus errores, porque aquí estamos para eso, para aprender todos juntos y mejorar. Y por supuesto que yo voy a seguir compartiendo contenido sobre grabación contigo en este canal y en el blog y demás, porque sé que hay mucha gente interesada en la que le puede ayudar, pero si tú quieres seguir profundizando en el tema de la grabación hasta que llegue el próximo vídeo, si quieres conocer un poquito más acerca de micros, de previos, de hardware y de todo lo que tiene que ver con el arte de la grabación, te he preparado la mega guía de grabación, que es un PDF mega cargado de información en un formato muy pequeñito para que puedas acceder, por ejemplo, al proceso completo que yo sigo cuando hago una grabación para un cliente, para que puedas ver una checklist con los 10 pasos que debes dar antes de grabar, que te va a ayudar muchísimo también a, por lo menos, chequear digamos, una lista para no cometer errores que luego den al traste con todo. Vas a poder ver incluso cómo crear una plantilla, un template de grabación para cada una de las sesiones en las que estés trabajando y así tengas el control absoluto de todo lo que pasa y no te lleves ni una sorpresa. Es decir, en esa mega guía hay un montonazo de información que yo he aprendido por las malas y cometiendo errores como los que te contaba hoy. En 25 años de andadura que llevo, pues pegando cabezazos por ahí. Y estoy convencido de que te va a inspirar mucho a ti, si estás interesado o interesada en profundizar un poquito y sobre todo en evitar caer en los charcos y en los pozos que yo personalmente he caído. La tienes en produceaudio.net/grabación, en el enlace que está apareciendo en pantalla. Es un PDF completamente gratuito y como te digo, tiene un montonazo de información que estoy seguro de que te va a inspirar muchísimo. Nos vemos allí en produceaudio.net/grabación, en las redes sociales o donde tú quieras. Que tengas un gran día. Chao.